Entonces podamos ver un poco y vamos a ver hasta dónde llegamos porque nos toca los versículos del 14 hasta el 20. Y pues yo espero que podamos finalizar hoy, pero bueno, vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Yo agradezco mucho primeramente al hermano Manuel, a su familia, a su esposa, a su hijo, también a la hermana que tan fielmente ha estado aquí todos los viernes acompañándonos y, y a los demás que han podido entrar. A veces se puede, a veces no, ¿verdad? Pero bueno, de todos modos, agradezco mucho también que el hermano suba esto a la plataforma de YouTube, donde usted puede ver ahí todos los estudios que se han realizado, no solamente los míos, sino de todos los hermanos que han realizado estudios a partir de cada uno de los libros que se ha estado viendo hasta el momento. Hoy me tocó a mí terminar el capítulo 16 y pues ahí hemos estado analizando algunos puntos de versículos a versículos de todas las cosas que podemos encontrar ahí que nos puede ayudar a nosotros en el crecimiento. Y hemos encontrado de todo, ¿verdad? Hemos encontrado eh, el- los asuntos de cómo es que Dios implementó a las mujeres y le dio esa responsabilidad a las mujeres, cómo ellas demostraron una fe bastante fuerte a pesar de los temores y las incertidumbres. También vemos cómo los discípulos no están en la mejor posición, ¿verdad? Se ha demostrado el miedo, la confusión y la incredulidad que ellos podían tener y pues no es algo que podamos señalar nosotros y decir, mire qué bárbaros, más incrédulos, ¿verdad? Porque nos convertiríamos en aquello que Jesús criticó a los judíos, ¿verdad? Que Jesús les dijo a ellos, ustedes creen que porque eh, a esas personas les pasó peor, ¿verdad? A ustedes no les va a pasar, ¿no? Ciertamente, si no se arrepienten, van a perecer. Y después que ellos estaban muy orgullosos de los profetas y todo eso, que los mismos antecesores a ellos fueron los que los mandaron a matar, ¿verdad? Todo ese tipo de profetas que anunciaban el arrepentimiento para que volvieran a Dios. Entonces la gente decía Jesús también, que estas personas decían, si nosotros hubiéramos estado en ese tiempo, nosotros no hubiéramos matado a los profetas, ¿verdad? Dice Jesús. Y sin embargo, vea lo que me van a hacer a mí, ¿verdad? El Hijo de Dios. Entonces, señalar el hecho de la incredulidad y la confusión y todo eso los discípulos se dejó ahí, Marco lo plasmó ahí, ciertamente para que nosotros pudiéramos también saber y entender que ellos no eran ángeles o no eran superdotados, eran gente tan común y corriente, eran gente que tenía ambiciones, metas, tenía todo tipo de cosas que como todos nosotros también tenemos. Sin embargo, una de las características que se emplea ahí, se señala acerca de la incredulidad, es que a pesar de las pruebas, a pesar de la conversión, es decir, convertir el corazón, a pesar de todo lo que vemos, leemos, oímos y experimentamos, ser una persona incrédulamente constante no tiene ningún beneficio y tampoco tiene ninguna satisfacción, tanto para la obra de Dios como para la persona. También vimos, pues, al parecer ciertas discrepancias en los evangelios, ¿verdad? Cómo es que Mateo, Lucas y Juan narran estos mismos eventos que están narrando Marcos, pero lo narran con ciertas aparentes contradicciones, ¿verdad? Digo aparentes contradicciones porque si las analizamos bien, si nos dedicamos a estudiar eso, llegamos a la comprensión de que no es así. Es un complemento, se complementan porque se han visto desde diferentes vistas, desde diferentes perspectivas. Y el Espíritu Santo ha logrado que cada uno de ellos haya podido plasmar lo que en su corazón y en su habilidad de poder investigar hayan logrado. Sí, Mateo, que fue una persona presencial de todas las cosas que Jesús hizo, el apóstol Juan también, de todas las cosas que se hicieron ahí, él estuvo presente. Eh, Lucas y Marcos no, pero es una persona que se dedicó como un reportero, que yo le voy a decir una cosa, pero el libro de Lucas, hermanos, no lo digo yo solamente, de hecho lo vi en unos comentarios de unas personas muy elocuentes,
que dice que si Lucas viviera el día de hoy, Lucas hubiera sido ganador de uno de los premios más cotizados en lo que es la noticia, el reportaje y todo eso, porque así como él lo detalló, como él lo describió, como él lo trazó, de una forma tan educada, tan increíble, tanto el libro de Lucas como Hechos hubieran sido ganadores de esos premios Pulitzer, que llaman, ¿verdad? Que son premios dedicados a las personas que se han dedicado a la investigación, al reportaje, a la narrativa textual y todo eso. Bueno, pero estamos en el libro de Marcos. Marcos, sin embargo, fue influenciado mucho por Pedro. Pedro fue uno de los que lo influenció, Pedro fue uno de los que lo guió y le enseñó a Marcos muchas de las cosas que él plasmó ahí. Sin embargo, sabemos que Marcos tenía en su mente a la hora de poder proporcionar estas investigaciones que él hizo y este camino que se marcó de parte de Pedro hacia él, tenía un propósito específico. Eh, lo que pasa es que en el caso de Marcos, él escribe a cristianos, ya no le escribe inconversos, le escribe a cristianos. Y esos cristianos ya estaban nacidos de la propia fe. Es decir, no eran judíos convertidos al cristianismo, ni tampoco era gente muy elocuente, como le pasó a Teófilo, el cual escribe Lucas, que era gente que venía de una elocuencia, una educación, un nivel social muy alto. Y este tipo de gente usaba un lenguaje muy de la norma, no era un lenguaje popular, no era un lenguaje del pueblo, era un lenguaje que a pesar de ser griego, era un lenguaje bien trazado, bien hecho, porque venía de gente importante. En el caso de Marcos, pues Marcos le Ahí, escribe al populacho, ¿verdad? Una gente que pues vive el día a día, se esfuerza el ahí, día a día. Entonces Marcos se centra mucho en el punto de que lo que él quiere hacer es demostrar que las condiciones en las que los discípulos pasaron, en las que trabajaron, en que el mismo Jesús hizo todo eso, se demuestran más con las acciones que con las palabras. Y por eso Marcos señala aquí una y otra vez en el capítulo 16 las acciones que hicieron las mujeres, cómo actuaron, qué hicieron, cómo llevaron a cabo esa responsabilidad. Las acciones de los discípulos, qué confusión, qué incredulidad, qué miedo tenían en todo esto, ¿verdad? Y después también la perspectiva del mismo Jesús a la hora de aparecerse a estos discípulos y los reproches que hizo. Cómo Jesús reprocha la incredulidad de estas personas, de estos discípulos, que habían tenido mucha evidencia y muchas señales de las cosas que estaban pasando. Y Jesús se los recalcaba una y otra vez. Entonces, este camino largo que hemos dado en cuanto al capítulo 16 de Marcos, pues nos hemos topado con todas estas cosas, ¿verdad? Eh, no hemos tenido pues el chance de explicarlo bien ampliamente, pero se ha hecho el esfuerzo de poder señalar las cosas, los puntos necesarios para que podamos seguir adelante con nuestros estudios personales y de lectura, ¿verdad? Yo a los hermanos siempre les recomiendo, a los hermanos que tienen una necesidad de investigar, que bueno, eso es buenísimo, pero hay hermanos que no, hay hermanos y hermanas que ya están conformes con lo que recibieron. Y ciertamente no es que digo que tienen que conformarse, sino que no tienen ya el tiempo, ni las ganas, ni la energía para meterse a estudiar en profundidad ciertas cosas. Pero lo que ya tienen les sirve mucho. Entonces yo les aconsejo a este tipo de hermanos y hermanas que solamente lean las escrituras, lean y vuelvan a leer, lean y vuelvan a leer el Nuevo Testamento hasta que se les acabe ya la vista o se vayan de este mundo. Eso es suficiente para que la gente pueda comprender y entender que estos, en este caso Marcos y los demás, como Pablo y otros que escribieron cartas, le escribieron a gente como nosotros, gente que necesitaba muchas de las cosas que están escritas ahí para crecer espiritualmente. Entonces, en el caso de Marcos, ahora finalmente llegamos al versículo que nos declara un poco acerca de esta de la gran comisión. ¿Qué es la gran comisión?
Bueno, la Gran Comisión es algo que tiene que ver con una encomienda que le hace el Señor, pero ya se los había hecho anteriormente. El Señor habla acerca de cómo él había escogido a los 12 apóstoles y los había mandado a predicar, estaba con él, había mandado a 70 a predicar, predicar el reino de los cielos. Dice, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese era el mensaje principal y ese es el mensaje principal del Evangelio. Sin embargo, había este tipo de comisión que que Jesús les había dado a sus discípulos, eran puntuales, es decir, específicos. Vayan a tales lugares, no entren en tales lugares. Si pasa esto, hagan aquello. Pero ahora la comisión se iba a extender no a ciertos puntos específicos ni a ciertas condiciones, sino más bien iba a tener una, pues, un propósito universal, donde ellos iban a empezar a sembrar las bases de este propósito universal, ir a predicar a todas las naciones, como dice Mateo, enseñándoles, como dice Mateo, que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. Eh, y para que eso sucediera, tenía que haber una señal que a ellos les ayudara a confirmar esa palabra. Esa señal tenía que ser impactada. Así que es decir, impactada me refiero que esa señal tenía que ser contundente. Esa señal tenía que, cuando ellos tuvieran esas señales, ellos, con las palabras que ellos hablaban y las señales que ellos demostraban, definitivamente, no importa la cultura, no importa la filosofía, no importa las costumbres, no importa nada, definitivamente la gente iba a aceptar que estas palabras que traían sus discípulos eran palabra de Dios, no solamente por lo que decían, la coherencia en las cosas que decían, es decir, cuando digo coherencia es las cosas irrefutables que decían, sino también las señales que demostraban y que indudablemente todo lo iban a enfocar en Dios. Así que vamos a leer desde el versículo 14 en adelante para poder entrar en contexto de cómo es que esta gente sencilla, labriega, iba a tener en sus manos esta gran responsabilidad que, dependiendo de cómo iban a partir y qué iban a hacer, iban a demostrar este gran poder, como dice Pablo en Romanos 1:16, ¿verdad? Hablando del Evangelio. Pero dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes y ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Entonces, desde el versículo 14 al versículo 20, vemos cómo es que Marcos hace un resumen de la efectividad de lo que él está escribiendo. Recuerden lo que dijo Marcos en el capítulo 1, versículo 1. Esta es la esencia del por qué Marcos escribe. Dice así, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Esto es el enfoque que tiene Marcos a la hora de escribir este Evangelio, esta carta. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Pero este versículo, enfoquémonos en el versículo 1,
es que habla del principio del Evangelio. Y él iba a narrar por medio de estos 16 capítulos cómo es que las acciones de este Evangelio iban a dar resultados que, eh, que como venían de parte de Dios, iban a tener buenos resultados. Sin embargo, en el proceso de ese resultado, tenían que haber, pues no era llano el camino, no era un camino pavimentado, era un camino quebrado, era un camino lleno de obstáculos. Y que todos estos obstáculos y que todas estas cosas que iban a enfrentarse al Evangelio, el Evangelio iba a tener el poder de allanar el camino. Primeramente porque viene de Jesucristo. Y Jesucristo había que demostrar, y pues ya se sabía, pero había que demostrarlo siempre, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y que como es el Hijo de Dios, tiene el poder para que en sus palabras y en sus actos pueda tener el poder, ¿verdad? Para poder convertir. Dije muchas veces poder, pero bueno, el asunto es que como hijo de Dios tenía el poder para convertir por medio del Evangelio a toda criatura, a todo aquel que escuchara, a todo aquel que le llegara el mensaje. Y en este caso, todos estos versículos que leímos y todos estos versículos que analizamos nos llevan entonces finalmente, como dice el versículo 14, eh, en 16:14, finalmente a lo que el punto principal de lo que Marcos está escribiendo. Estas acciones, esta forma de ser de Jesús, esta forma de ser sus discípulos en general, no solo los 11, los 12, sino también los que estuvieron ahí presentes y participaron de todos estos eventos. Entonces, finalmente, aquí Marcos da el término de lo que tiene que ver todo su escrito. Y es que a pesar de todo, había aún mucha incredulidad, había mucha confusión, había todavía mucho miedo, a pesar de todo lo que Marcos narra. Y esto iba a ser una gran fortaleza para los hermanos a quien iba dirigido esta carta, porque estos hermanos que iban dirigidos esta carta también estaban pasando por las mismas situaciones. Estaban haciendo una corriente muy fuerte donde se hablaba muchas veces de que Jesús no era una persona real, de que Jesús era un concepto. Recuerden que estos escritos no fueron inmediatos, pasaron más o menos de entre 35, 40 años, por poner un número, de todos los eventos que ya había pasado con Jesús, estando aquí en la tierra. Y pues yo le voy a decir una cosa, pero 40 años y no más, es muy fácil poder confundirse de muchas de las cosas que uno escuche, porque esto era una transmisión oral. Después de 40 años fue que se escribió y que Mateo escribió y que Marcos escribió y que Lucas escribió en un rango más o menos de años y que se escribieron con un objetivo de poder aclarar todas estas confusiones y declaraciones que muchas personas estaban diciendo como conceptos propios de lo que realmente pensaban de las cosas que habían ocurrido cuando Jesús estuvo aquí en la tierra. Y algunos de los conceptos más populares que se estaban fortaleciendo eran venidos de una secta llamada los gnósticos, que eran personas que se habían juntado tanto filósofos como judíos, eh, para empezar a hablar cosas que realmente pues estaba confundiendo la hermandad. Algunos no querían ver a Jesús como el Hijo de Dios, otros no querían ver a Jesús como filosóficamente como la persona en quien radicaba toda la divinidad. Entonces había que separar esos conceptos y tratar de explicarlo de una manera que pudieran ajustarse a los pensamientos de todas estas personas. Y pues en lugar de crear un solo pensamiento, estaban haciendo fracciones, estaban haciendo facciones. Y este tipo de fracciones, este tipo de divisiones, estaba trayendo mucha confusión. Entonces vienen estos paladines, estos héroes de la fe, que es Marcos, Mateo, Lucas y Juan, y son encomendados a escribir estas grandes cartas para acabar de una vez por todas con todo ese tipo de pensamientos.
Marcos está enfocado aquí en la incredulidad. Y la incredulidad es un factor que nos afecta a todos hasta el día de hoy. Así que finalmente cuando dice que se apareció a los 11 mismos, está recalcando que todas las pruebas anteriores a ellas no fueron suficientes para poder crear en el corazón de los que vieron todas estas cosas eh, firmeza de fe. Estando ellos sentados a la mesa, estando ellos ahí juntos, les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Es decir, la incredulidad no solamente es el hecho de no creer, la incredulidad se nace en el factor de no querer creer porque tengo un pensamiento que es más fuerte que las evidencias. Por eso es que, por ejemplo, acá voy a, permítame aquí un momentito. Eh, digamos, en este caso, les decía que cuando ellos dicen que estaban sentados a la mesa, ellos estaban sentados a la mesa, estaban reunidos, eh, según lo puede uno ver en Lucas 24 y Juan 20, Juan capítulo 24 y Juan capítulo 20, habla un poquito más acerca de lo referido. Cómo es que Jesús se les apareció, cómo es que Jesús les habló, cómo es que Jesús vio el miedo que tenían. Por ejemplo, en Lucas capítulo 24, voy a ponerlo aquí para que lo lean. eh, Lucas 24:36 puede ser. Dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Esto Marcos no lo refiere, porque Marcos tiene en su mente el captar la incredulidad. Recuerden, la incredulidad es un acto que nace principalmente de un corazón que todavía no quiere ver las cosas porque tiene un pensamiento más fuerte que lo domina. Entonces, ese pensamiento puede ser alguna distracción, alguna cosa, no sé, cada corazón es distinto, pero para ellos todavía no era eficiente esto que estaba pasando. Pero Lucas dice, Lucas amplía un poquito más el hecho de que Jesús no solamente los regaña por su incredulidad, Jesús no es que está bravo con ellos y les dice, ustedes son unos incrédulos, no, faltos de fe, no es que Jesús está así enojado con ellos. ¿Por qué sabemos esto? Porque Lucas habla acerca de cómo se manifestó Jesús y dice, y les dijo, paz a vosotros. Y mire lo que dice el 37. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero él les dijo, vea qué pregunta, ¿por qué estáis turbados? Y viene a vuestro corazón estos pensamientos. Este tipo de pensamientos era lo que los mantenía a ellos incrédulos con respecto a lo que estaban viendo, oyendo y percibiendo. Este tipo de pensamientos era la que el que Jesús les iba a quitar a ellos. Es el que les iba a arrancar de su corazón porque les estaba estorbando a la incredulidad. Hoy día pasa lo mismo. Hoy día muchas cosas que leemos en el Nuevo Testamento a veces no le damos la importancia necesaria porque hay pensamientos que dominan nuestro ser. Entonces, palabras tan potentes como, por ejemplo, si una persona te pega por una mejilla, devuélvele la otra. Esos son eso muchas veces lo vemos hasta como conceptos muy hermosos, pero no prácticos. ¿Quién va a hacer eso? ¿Verdad? Pero es porque hay pensamientos que nos distraen. Cuando nosotros nos concentramos en la obra de Dios, vemos que la obra de Dios, el Evangelio de Dios, nació desde un camino muy, muy, muy difícil, de un tránsito muy complicado, con obstáculos, con quiebres, nada llano, nada bonito. Y por eso es que Jesús decía que la puerta es estrecha y que son pocos los que entran por ella. ¿Por qué? Porque el Evangelio nace de ahí. Entonces, ellos tenían pensamientos que estaban turbando sus corazones y estaban desviando el verdadero sentido de sus corazones. Y eso Jesús se los tiene que reprochar. Sin embargo, Marcos no señala estas cosas porque otra vez el objetivo de Marcos era que la gente que leyera su carta también se identificara con este tipo de cosas. Mirad mis manos y mis pies, dice, que yo mismo soy. Palpad y ved,
porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Vea, Jesús está presto a empezar a demostrarles, a empezar a darles todo aquello que necesitan para que ellos agarren fuerza. Esto pues obviamente Marco no lo señala, pero Jesús lo hace de una forma en que conociendo a sus discípulos, él necesita que ellos lleguen a la convicción completa por las cosas que tenían que hacer después. Y por eso es que es cierto que le reprocha su incredulidad y dureza de corazón, pero por ese objetivo, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Es decir, Jesús mismo está ahí y aún dice Lucas que se asustaban y pensaban que no era Jesús, que era un espíritu. ¿Sí? Pero Jesús tuvo que estar ahí para poder mostrarles a ellos todas las cosas que tenían que mostrarle. Por eso es que dice el 15 y les dijo. Ahora sí, una vez que Marcos señala la incredulidad de estas personas, ahora se empieza a definir que esta incredulidad no iba a ser para siempre, no iba a ser algo que los iba a ellos a amarrar. Sin embargo, había una cosa más importante que la propia incredulidad que ellos estaban pasando. Sí, 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 está bien. Ellos estaban asustados, estaban teniendo su, pensamientos errados, estaban desviados del verdadero sentido de lo que Jesús les había dicho, pero no era lo que imperaba en sus corazones. Era algo tan normal que nos puede pasar a nosotros también. Es decir, muchas veces yo sé, hermano, yo sé, porque a mí me ha pasado. Muchas veces algunos de ustedes probablemente han tenido eh, que doblar rodillas y pedir por alguna situación muy difícil en su vida y han tenido que decir, Señor, ayúdame. Y están esperanzados a que el Señor haga. Y en lugar de mejorar las cosas, se empeoran. En lugar de ver la luz, se oscurece. Pero yo estoy seguro que a pesar de que eso puede traer dudas o puede traer pensamientos que lo roben el sueño, en su corazón siempre está la virtud de querer servir a Dios, a pesar de que no se entiende por qué. Si yo le pedí algo al Señor, esperando algo positivo, no lo veo, no lo recibo. Eso es lo que los mismos discípulos estaban pasando. Por eso es que Marcos es tan genial a la hora de comparar esta situación humana para que también los lectores podamos compararnos con eso. La responsabilidad que iba a tomar no iba a ser quitada por la incredulidad de ellos, porque la incredulidad de ellos, a pesar de que desvía su mente, Jesús ve el corazón de ellos. Jesús ve la disposición que tienen ellos. Por eso es que Lucas 24 y 36 en adelante, cuando lo leemos, podemos respirar en paz, también ver que Jesús no venía con ira ni con látigo a decirles, ustedes incrédulos, y no, no, porque si Jesús hubiera tenido la mentalidad de hacer eso, jamás les hubiera dicho ir por todo el mundo a predicar el evangelio a toda criatura, jamás. ¿Cómo les iba a poner en mano esta gran responsabilidad a personas que no tenían ni el corazón ni la disposición de hacerlo? Pero Lucas nos dice que sí tenían ese corazón y que simplemente estaban pasando por un proceso que debían pasar para madurar, para experimentar. Y ese es el mismo proceso que pasamos nosotros. Por eso es que también dice Juan, capítulo 20, versículo 19, de la siguiente manera: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo, vea otro sentimiento, por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Esta expresión que no dice Marcos, pero sí la dice el Señor, perdón, Juan y Lucas, es porque querían dejar en evidencia que Jesús no venía de colérico o no venía decepcionado, no, no, no. Él venía simplemente a demostrarles a ellos, a sacarles de su corazón esa incredulidad y a ponerle lo que realmente eran, lo que realmente son. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Estas son expresiones de personas fieles. No, ellos vieron todas estas pruebas y empezaron entonces a cambiar esa actitud de incredulidad y a regocijarse por las cosas que estaban pasando. Y eso es exactamente lo que, aunque Lucas no lo señala, pero eso es lo que pasa en el versículo 15.
del versículo 14 al versículo 15 pasaron muchísimas cosas que Marcos no señala, pero que Lucas 24 y Juan 20 sí lo señala, sí habla. Así es que no fue cosa inmediata, ¿verdad? Así que volviendo a nuestro versículo, una vez que ya ellos empezaron a tener esas nuevas fuerzas, a regocijarse, a sentirse confiados, a ver que lo que realmente ellos deseaban era servir a Cristo, entonces, ¿de qué manera podían hacerlo? ¿De qué manera? Aunque esto llevaba un proceso, todavía había incredulidad, pero llevaba un proceso. Ese mismo proceso es el que tenemos que llevar nosotros también. ¿Mm? Cuando somos cristianos es un crecimiento. Primero recibimos leche, después viandas, pero es un crecimiento. Algunos van corriendo, otros van gateando, otros van sentados, otros van con sueño. No todos vamos corriendo de la misma manera. Por eso es que nosotros los predicadores, los apologistas, los que estudian, los que defienden la fe, todo esto, tenemos que buscar la manera de acomodarnos a las personas y que no las personas se acomoden a nosotros. Si yo soy una persona que me gusta estudiar, dedicarle horas al estudio, yo no puedo pretender que otros hermanos sean como yo, o incluso obligarlos a, sean como, a ser como yo. No se puede, aunque lo que yo hago es bueno y es alabable, eso no le toca a todo el mundo. Algunos tienen esa necesidad, otros no. Otros se conforman con muy poco, otros necesitan mucho. Y por eso es que nosotros también tenemos que tener esa misma actitud de Jesús al presentarse con este tipo de personas que tenemos. Pero bueno, en todo lo que pasó desde el 14 al 15 vemos todo lo que Lucas y Juan narra. Todo esto, ¿para qué? Para que al final Jesús les diga, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Este ambiente de toda criatura, ¿a qué se refiere Jesús con esto de toda criatura? Bueno, la criatura es el ser humano. Eso es así. No está hablando ni de animales, ni está hablando de seres espirituales. No está hablando de todo eso. Jesús se está refiriendo otra vez a los seres humanos. Esto lo vemos porque Mateo lo refleja. Mateo en el capítulo 28, del 17, 18 en adelante, vemos las especificaciones claras de lo que Jesús quería que estos discípulos fueran a predicar y a quienes tenían que ir a predicar. Sin embargo, aquí Marcos dice algo importante que no dicen los otros evangelios, y es lo que tiene que hacer esta criatura. Esta criatura no simplemente por ser humano, iba a tener el derecho y la necesidad de escuchar el evangelio, sino que tenía que ser recíproca. Algo tenía que ofrecer el ser humano para que el evangelio pudiera entonces gobernar su corazón. ¿Y qué es lo que tenía que hacer esto? Pues como dice el versículo 16, el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es interesante saber una cosa, hermanos, que si nosotros no hubiéramos tenido a Lucas ni a Juan, la actitud inmediata de poder leer estos versículos es que Jesús venía molesto, de que Jesús estaba bravo y le estaba reprochando a sus discípulos la incredulidad que tenían. Nosotros, si nos hubiéramos quedado con esto nada más, cada vez que nosotros sintamos incredulidad en nuestro corazón, algo que nos haga dudar si realmente vamos por buen camino, entonces hubiéramos sido movidos por el miedo de decir, es que no, ¿y cómo voy a yo tener incredulidad en mi corazón? ¿O cómo yo voy a dudar del camino del Señor? No es lo que dijo el Señor a ellos, que qué bárbaro, qué reproche y todo esto, ¿verdad? Ahora, este versículo 16, teniendo en cuenta, sin tomar en cuenta los otros evangelios, sigue la actitud de un Jesús enojado. ¿Por qué? Dice, el que creyera y fuera bautizado. Es decir, en este caso estamos hablando otra vez de la incredulidad. No hay que tener incredulidad, porque el que tiene incredulidad no va a ser salvo. ¿Mm? Es más, va a ser condenado. Entonces, esta línea de pensamiento, si solo leyéramos Marco, tendríamos esta línea de pensamiento que el Evangelio es propagado y es anunciado basado en el miedo, basado en el castigo, basado en el que si usted no hace caso se va para el infierno. Este tipo de pensamiento no puede ser único porque vemos Lucas y vemos Juan y vemos Mateo, cómo el Señor explica este término de predicar el Evangelio.
El evangelio, el núcleo del evangelio es buscar en el hombre el arrepentimiento para poder ser una criatura nueva por medio de los actos que ya sabemos que habla el Evangelio, para poder tener comunión con Dios. Este hecho, solo este hecho, es una demostración del gran amor que tiene Dios para con nosotros, porque el Evangelio está basado en el amor, no en el castigo. Dijo mismo Jesús allá en el 3:17 de Juan, que él no vino a, voy a leerlo para leerlo literalmente. 3:17 de Juan dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Jesús no vino a decirle a las personas, ustedes se van a ir para el infierno, ustedes se van a ir". Jesús sí predicó el infierno, Jesús sí habló de la condenación, pero él no estaba mandando a nadie para el infierno. Él estaba diciendo que la característica que lleva a una persona al infierno es la incredulidad, es que a pesar de las evidencias, a pesar de la manifestación del amor y el cariño que tiene Dios para con la humanidad, porque es lo que decía el versículo 16 aquí anteriormente, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el punto, el meollo del Evangelio. Lo que pasa es que todo tiene un contrario. Así como el placer es gustoso, todo placer puede tener también su castigo, porque para eso es la justicia. Toda cosa buena también tiene su lado malo, es decir, su consecuencia, hablando de las consecuencias. Entonces, el punto de esta consecuencia puede ser demostrado acá eh, en el capítulo 16 de Marcos, versículo 16. ¿En qué circunstancia? En una circunstancia en la que Dios estaba enojado, Jesús estaba enojado, diciendo, no, el que cree y sea bautizado será salvo y el que no se condena. No, no podemos basarnos nosotros en decir esto, porque aunque el pasaje lo dice, está basado en los otros evangelios donde Jesús vino a decir, pasa a vosotros, porque ustedes están tan inquietos, porque ustedes están tan asustados. Miren, las cosas que yo les había dicho se cumplieron. Mira, aquí estoy con ustedes. Es más, no creen, toquen mis manos y mis pies y mi costado. Vean que todo lo que yo les he dicho es cierto. Ahora ustedes que ya han visto todas estas cosas, les va a tocar a ustedes llevar esta misma confianza a todos los demás, predicando. Esta es una comisión que tienen que hacer por todo el mundo. Y eso para ellos iba a ser un gran alivio. ¿Ves? Sin embargo, tiene una consecuencia, que si la persona no quiere creer a pesar de las evidencias, a pesar de los resultados que tiene el Evangelio, pues tiene una consecuencia y es que va a ser condenado porque la justicia lo demanda. ¿Sí? Entonces, qué difícil es que nosotros vivamos en un ambiente donde en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestra familia, tenemos reglas de la casa, tenemos cosas que todos los miembros de la familia cumplen y que venga un extraño, entre a la casa, irrumpa esas reglas, haga mal al que está en la casa y luego no hay consecuencias para esta persona. Eso no puede ser. Nosotros confiamos en que las leyes van a hacer que manden a la policía, arresten a esa persona y tenga que pagar las cosas malas que hizo, en consecuencia no sujetarse a las reglas de la casa. Yo no puedo ir a la casa del hermano Alfredo y desde que llego quitarme los zapatos y tirarme ahí en el sillón y decirle al hermano Alfredo, tráigame de comer yo no quiero esta cosa, yo quiero esto y cocíneme esto. Su hermano Alfredo me agarra el pantalón y me tira a la calle y me dice, no, ya busque trabajo, vagabundo. Lo que me va a decir, ¿verdad? ¿Cómo se le ocurre a usted venir aquí a mi casa a decir qué cosas quiere y qué cosas no quiere? Usted tiene que respetar la casa. Eso es exactamente el Evangelio. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. Pero para que esto funcione, para que esto llegue, tiene que haber estas condiciones. Y es lo que los discípulos estaban quitando de su vida, que era la incredulidad. Y ahora todo aquel que iba a escuchar el Evangelio basado en personas que eran incrédulas, pero que ya no, tienen el poder de decirle a estas personas, yo también lo fui, pero el Evangelio me convenció. Y por esto y estas razones respetando las leyes del Evangelio.
La persona que iba a escuchar el evangelio iba a nacer en su corazón el creer, porque la palabra creer no solamente es aceptar algo, es confiar en eso. Y lo que demuestra esa confianza son las acciones, es la obediencia. Ahora, miren ustedes que aquí el discípulo, perdón, Marcos dice, resume esta situación. Y dice, el que creyere, vea lo que dice el 15 es, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Esa es la comisión, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que se le predica a las personas? ¿Qué se les predica? Nosotros los que predicamos el evangelio, ¿qué predicamos? Bueno, les voy a decir una cosa, nosotros no, pero hay personas que se dicen ser cristianas y dicen que con solo creer la persona se salva, que no necesita bautismo. Otros dicen que no es necesario creer, sino que con solo bautizarse ya es algo. Por ejemplo, la doctrina de los que dicen que, bueno, estas personas que predican, no me gusta mencionar nombres, pero hay personas que predican que con solo rociar agua en la cabeza de un niño que no tiene ni la capacidad de creer ni nada, ya está listo, ya está bien. Y pues, ahora, hay tres posiciones sobre esto. Están los que dicen ser cristianos, que dicen que no hace falta el bautismo. Están los que dicen que con solo el bautismo, no, y que el bautismo es suficiente y que ya después la persona puede creer, al revés. Y están los que nos sujetamos a lo que dice Jesús, que Jesús dice en el versículo 16, el que creyere y fuera bautizado será salvo. Ahora, nosotros los cristianos no vemos esto como dos condiciones únicas. Entre creer y bautismo hay un proceso, hay eslabones que nos llevan finalmente a ser bautizados. No es solo creer y solo bautizarse. Jesús no está diciendo eso, sino que la primera parte de aceptar el evangelio es, pues, hacer lo que el evangelio dice. Y lo que el evangelio dice es que nosotros necesitamos confiar en Jesús, arrepentirnos de nuestros pecados, confesar el propósito de que Jesús no solamente es el Hijo de Dios, sino que también es el Rey de Reyes, a quien yo voy a servir por la eternidad. Y estas consecuencias me llevan a mí a bautizarme. El bautismo simplemente entonces llega a complementarse con las consecuencias anteriores. Es imposible para mí quererme bautizar si todavía no entiendo que el bautismo es la condición que me lleva a mí porque yo quiero servirle a Dios, porque, porque estoy arrepentido de mis pecados y esto lo provocó el oír el Evangelio y el creer en el Evangelio. Mm. Entonces, creer, aquí Marcos usa creer y bautismo como un todo, pero no, entre creer y bautismo todavía hay cosas que seguir haciendo. Eso es lo que creemos nosotros los cristianos. Y por eso lo encontramos por todo el Nuevo Testamento, regado por todo el Nuevo Testamento. Jamás va a encontrar usted la palabra en este sentido que está diciendo Jesús, en este sentido que está diciendo Jesús, solo creer o solo bautizarse, o solo arrepentirse, o solo confesar. No va a encontrar ninguna frase que esté acompañada con la palabra solo. La única que encontramos es en Santiago, que habla de solo, pero ya sabemos que no se refiere ¿cómo se llama? A esto que está diciendo acá. Al contrario, más bien está diciendo que las personas que no quieren obedecer por la incredulidad van a tener como consecuencia el ser condenados. Dice Santiago 2:24. Vosotros veis, voy a proyectarlo acá para que lo puedan ver, Santiago 2:24, hablando de la palabra solo, ¿verdad? Yo estoy afirmando aquí que la palabra solo no viene con los demás verbos, con las demás palabras. No viene, no dice solo creer, no dice solo bautizarse, no dice solo arrepentirse, no dice solo confesar, sino que estas dos palabras encierran un núcleo de consecuencias que hay que hacer y que cada una se complementa. Por eso, si buscamos la palabra solo, lo encontramos en Santiago 2:24, pero vea lo que dice con respecto a eso.
Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Es la palabra que encontramos aquí para que nos podamos coordinar de que lo que Jesús dijo en Marcos 15:16, capítulo 16, 15:16, que es predicar a todas las criaturas, era que predicaran las consecuencias del Evangelio, es decir, todo lo que el Evangelio nos impulsaba a hacer. ¿Qué es lo que nos impulsa el Evangelio a hacer? Bueno, a creer, y creer nos impulsa a obedecer, a aceptar, a obrar, a hacer acciones, y esas acciones nos llevan a una consecuencia, que el Evangelio lo que dice es que nosotros somos pecadores y que no hay justo ni aún uno, y que Dios está apartado del pecado y no puede tener comunión con el pecado. Y entonces eso nos ayuda a nosotros a comprender que necesitamos redención, necesitamos salvación, y el único que nos puede salvar es Jesucristo. Entonces, como Jesucristo nos puede salvar, la condición es que yo le crea a Él. Y Él me dice que para yo ser salvo, entonces debo arrepentirme de mis pecados, debo confesar que Él es mi Dios, es decir, mi Señor, que Él es el a quien yo voy a servir, no es a ni a Buda, ni a Mahoma, ni a nada de eso, sino a solamente a Jesucristo. Y eso, esa obediencia, esa aceptación, esa confesión delante de los hombres, cuando las personas me preguntan, cuando las personas me ven un cristiano, a un discípulo de Cristo, pues me lleva a mí a lo demás, al término, al bautismo. No soy cristiano hasta que me bauticen, porque es lo que dice el Evangelio, Mateo 28:19. Dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Discípulos, ¿cómo se hacen discípulos? Bueno, con lo que acaba de explicar, y dice aquí, puntualizando el bautismo, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo es eso, es lo que nos hace, es lo que nos une, es lo que hace que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo moren en nosotros, estén con nosotros, tengan comunión con nosotros. Este es el punto que les quiero decir, que tiene que ver con Marcos 16, 15, 16, y principalmente, hermanos, que Marcos no toca nada de esto, pero gracias a Dios que tenemos los otros evangelios que nos ayudan a complementar todo esto. ¿Ves? Si nosotros solamente nos hubiéramos basado en el libro de Marcos, todo esto que les estoy explicando lo hubiéramos visto desde un punto de un Jesús enojado, pero no, estamos viéndolo más bien de un Jesús justo, amoroso y lleno de compasión, no solamente para con sus discípulos, sino también para todos aquellos que íbamos a creer por medio del mensaje de ellos, como dice Jesús en su oración en Juan 17. Entonces, todo esto nos lleva ¿a qué? A la salvación. Bueno, todas estas evidencias, todo esto tan claro, todo esto tan conciso, me llevan a la salvación. Ahora, si yo no quiero creer, si yo no quiero aceptarlo, pues entonces me va a llevar a la condenación, porque solo dos caminos hay, nada más. Ah, pero eso es injusto porque si yo no quiero aceptar eso, porque eso me va a llevar a la condenación. Porque la incredulidad tiene que ver otra vez con la justicia. Si usted no quiere creer, porque no, perdonen el término, para ser un poco duro, porque no le da la gana, entonces es rebelde al único medio para llegar a ser salvo, porque todos estamos condenados, todos vamos a la condenación, si no nos arrepentimos, si no creemos, si no somos bautizados, etcétera. Y si usted quiere evitar esto o no quiere creer en esto, pues su destino va a ser ese. No es injusto, más bien al contrario. La justicia radica en que Dios castigue el mal y que nos compense con el bien. Y el único bien que tenemos nosotros es lo que dice Jesús y de predicar el Evangelio. Nosotros recibimos el Evangelio. ¿En qué radica? En creer. Y creer implica obedecer y ser bautizado, que es la forma en que nuestros pecados son lavados para ser salvo. Más el que no quiera hacerlo, pues no. Entonces, no. Bueno, hermanos, llegamos hasta aquí. Vamos a terminar porque el tiempo se me pasó. Y vamos a seguir después con esto de las señales. Seguirán a los que creen. Mire qué interesante esta parte porque dice, seguirán a los que creen. Acabamos de hablar lo que es la incredulidad.
Y ahora acabamos de hablar de lo que es quitarnos esa incredulidad, los beneficios que trae esto. Ahora, la pregunta es, ¿todavía estos beneficios continúan? Pues es lo que veremos después, el próximo viernes, si Dios lo permite, a la misma hora, por el mismo canal, si Dios así lo quiere. Por el momento les agradezco mucho su atención. Que el Señor les bendiga.